Hola, soy Dagli Herrera, estudiante de la UNILLEX del estado Barinas. Esta exposición se trata sobre heridas en medicina legal y prácticas forenses. Comencemos con las quemaduras. Las quemaduras son heridas o lesiones que produce una erosión en el tejido cutáneo por causas térmicas, por causas químicas, vapores, gases a altas temperaturas, por irradiación de calor, irradiación solar, o bien puede ser por fulguración, que es energía que viene de la naturaleza. Mi nombre es Lady Briceño. A continuación vamos a hablar sobre este, la clasificación de tipos de quemaduras. Dentro de esa clasificación de tipos de quemaduras existen quemaduras térmicas donde producen por el contacto, puede ser de llama, líquido, caliente, superficies calientes y otras fuentes de altas temperaturas, aunque el contacto con elementos o temperaturas extremadamente bajas también las produce. También existen quemaduras químicas y quemaduras eléctricas. Y bueno, las térmicas ya las conversamos. Dentro de esa clasificación tenemos quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las quemaduras de primer grado, allí afectan la capa exterior de la piel, donde puede causar dolor, enrojamiento e inflamación. En este caso, para cicatrizar o curar entre 3 a 6 días. Dentro de la clasificación de la quemadura de segundo grado es donde nos afecta tanto la capa externa como la capa subyacente de la piel, produciendo dolor, enrojamiento, inflamación y ampolla. Allí sí tenemos más o menos entre 10 a 21 días, eso dependiendo de cómo el tipo de tamaño de piel. Hay personas que llegan con una afectación en el cuerpo de 60 grados, en el cual es mortal y puede durar hasta más de 21 días. En el caso de la quemadura de tercer grado, es donde existen tejidos más profundos, produciendo una piel de coloración blanquecina, oscura o carbonizada. Puede estar entumecidas también, ese tipo de soldadura. Allí sí puede durar semanas, meses, en cual pues allí puede dañar hasta los nervios. También es importante mencionar y que debemos prevenir, porque a veces realizamos fogatas, hacen también los niños queman cotillones a temperatura caliente. También hay a veces que algunas, no aquí, pues en algunas partes de estado frío, siempre manejan agua caliente para bañarse. Entonces depende de la temperatura que se le mantenga allí, pues hay personas que el exceso pues le va afectando la piel, pues produciéndole quemadura leve, pero siempre es la se tiene ese tipo de quemadura. Entonces, bueno, lo más recomendable es, para evitar todo ese tipo de riesgo, tener más supervisión, tanto para los niños como para los mismos adultos, que también a veces pues Saludos, mi nombre es Daniel García, les voy a hablar sobre las heridas ocasionadas por armas de fuego. Dentro de una clasificación que podemos citar de las armas de fuego tenemos el revólver, que es un arma contentiva de un tambor donde se introducen las cápsulas o cilindros, que son las balas o proyectiles. Tenemos una pistola automática, tenemos la semiautomática, que se percuten sus proyectiles por medio de una caserina, donde se introducen una serie de proyectiles y estas se percuten a través de un martillo o un percursor, que es el que hace el detonante, y atraviesa a través de un tubo por un orificio de salida. Tenemos también los fusiles, que son armas de largo alcance. Tenemos las escopetas, tenemos las subametralladoras y tenemos las ametralladoras, dentro de una clasificación general de las armas. Ahora, estas armas eh, tienen un alcance de potencia dentro de un margen de 0 a 2 centímetros, que es una herida que se ocasiona a través
del contacto prácticamente. Un ejemplo puede ser el suicidio, y estas heridas que ocasionan estos proyectiles se dan por una cámara de gas que ocasiona la punta del proyectil cuando este tiene un cóncavo en el plomo en la punta. Este hace presión y la herida en este caso es una herida fulminante, es una herida grotesca, ya que causa bastante daño, a cambio o a diferencia de un proyectil puntiagudo, que la herida va a ser más concisa, va a ser una herida más puntual, más redonda, no ocasiona tanto daño, más bien busca perforar más rápido y atravesar, ocasionando un orificio de entrada y un orificio de salida. También tenemos las heridas causadas de 2 a 60 centímetros, que es la que las clasifican como herida a quemarropa. De 60 centímetros en adelante son heridas causadas por disparos a distancia. Y estas, más que todo, por las armas ametralladoras o subametralladoras, también los fusiles, que son a más distancia, pero son tiros más precisos, más calibración y tienen más largo alcance. Todas estas salen por un tubo, el cual en su mayoría son tubos marcados para que dejen un rastro en el plomo o la bala que sale por el orificio de salida, y allí es un tema ya de balística, el reconocimiento del plomo sobre qué arma o por qué arma fue disparado ese plomo. Eso ya es un tema de balística. Respecto a la salida del plomo, a la herida que va a causar, ese plomo arrastra consigo un humo. Ese humo lleva partículas quemadas y partículas no quemadas de pólvora que van en la piel, al conjunto del orificio que causa la herida. Este humo va a dejar una marca en la piel que se denomina tatuaje, y este tatuaje consiste de las heridas que ocasionan estas partículas de pólvora que se queman y que no se queman. También estas heridas van determinadas por el calibre, por el tipo de bala que se está usando. Por ejemplo, en una escopeta de calibre, por decir un ejemplo, de calibre 12, por aquí tenemos un ejemplo de una escopeta de doble cañón, que comúnmente la conocen como morocha. Este tipo de escopetas calibre 12 usan plomos únicos, que son plomos gruesos, que causarían una herida bastante grande de entrada y de salida. También estas escopetas usan plomos que son constantes, de muchos plomitos pequeños, que al causar una herida serían múltiples heridas que ocasionaría en la entrada de la piel de la víctima. Dentro de estas clasificaciones de las heridas podemos ver las contusas, podemos ver las heridas que atraviesan de manera inmediata la piel y tienen un orificio de entrada y uno de salida. También podemos ver las heridas que se causan sobre las partes duras del cuerpo, y es donde causan daño, por ejemplo, cuando entran al hueso y causan rupturas de la parte femoral. Las heridas que se causan por contacto tienen varias clasificaciones, como las mencioné al principio. Estas, cuando se dan por un tiro de contacto, una percusión de contacto, van a tener en su entrada todos los rastros de la pólvora y los rastros del cañón que arrastra cuando se percute el arma. También puede ser cuando la persona tiene vestimenta y a través de la vestimenta atraviesa una bala. Esta bala va a arrastrar consigo partículas textiles
que van a ser determinantes en el momento de el estudio criminalístico y de balística. Dayana Rangel, me corresponde el punto número 4, que se refiere a las lesiones por atropellamiento. Entendemos por atropellamiento que es el choque o impacto por un vehículo que recibe una persona, el cual puede ser de manera accidental o irresponsablemente. Entre las fases o tipos de lesiones que existen por atropellamiento, encontramos en una primera fase es el choque, el cual es cuando la víctima es impactada y se producen dos tipos de lesiones, o de miembros inferiores o también, dependiendo de cómo caiga la víctima, puede tener lesiones de miembros superiores, puede ser craneales, en extremidades en los brazos, costillas, entre otras. Otra fase o tipo de lesión es la caída. Esta se produce cuando el vehículo impacta a la víctima y ésta se va hacia adelante, o como conocemos, hacia el capó del vehículo y resbala cayendo el pavimento. Tenemos también la lesión por arrastre, que es cuando la víctima sufre el impacto, el vehículo la arrastra cierto trayecto distinto a donde inicialmente sucedió el hecho. Y por último tenemos el aplastamiento, que es, como su nombre lo indica, cuando el vehículo le pasa por encima a la víctima. Y una de las características que nos indica que fue aplastada o que el vehículo le pasó por encima es porque deja marcas de los cauchos sobre el cuerpo de la víctima. Buenas tardes, gracias por su atención. Siguiendo con el tema que nos atañe, soy Beatriz Hidalgo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del reconocimiento de la concausa y sus requisitos. En términos generales, una concausa se entiende una cosa que juntamente con otra producen un daño. En derecho, la concausa es la existencia de dos o más causas que ocurren para determinar el daño, la producción de un daño. La concurrencia es la cantidad de veces que una causa se produce y esta concurrencia junto con otra causa producen un daño. Un hecho determinante para establecer la presencia de la concausa es la calificación que se le dé a esta causa. La concausa puede ser una conducta determinante en identificar el daño que la conducta tiene la capacidad también de desplazar otra como generadora del daño. Existen tres supuestos en la concausa descritos, que cada una cumple una función distinta. La primera sirve para distribuir la responsabilidad de forma solidaria, es decir, entre una o más personas que participen dentro de las causas que producen un daño determinado. La segunda concausa sirve para disminuir la responsabilidad de ese daño. Es decir, que esta causa se identifica y puede distribuir la responsabilidad entre las personas que causan este daño. Y la tercera concausa sirve para distribuir la responsabilidad entre los autores partícipes de aquel daño, de aquel hecho dañoso. En el derecho, la concausa se utiliza para determinar estos daños y es emitida a través de una orden escrita de una autoridad competente. Medicina legal es como una ayuda que permite identificar estas causas del hecho dañoso.